Ahora bien, siempre desde la literatura, y en ese sentido, creo yo que habría que rastrear, y quizás lo logramos en la siguiente sesión, rastrear, es decir, cuál es la genealogía de este hombre, de dónde sale, cómo sale, es decir, cómo un tipo que venía de un pueblo perdido allá en el estado de Bío Bío, que se llama Los Ángeles, de una familia de una profesora de primaria y de un camionero, aparece, es un caso muy parecido al de Rubén Darío, casi. Es una gente que trae genialidad dentro de eso. Es decir, si podemos hablar del genio, de alguna manera yo creo que este hombre traía el genio porque no había de dónde sacarlo, pues. Es decir, que Carlos Fuentes, el escritor que es, siendo hijo de embajador y había sido formado en las mejores escuelas y en los mejores colegios, en las mejores universidades, hombre, pues es normal, ¿no? Si Javier Marías era un escritor y su papá era don Julián Marías y en su casa está chupando todo lo que es una cultura, historia diariamente, cotidianamente, de su país y del mundo, y una manera de pensar y una manera de interpretar, pero ¿y este tipo de autores de dónde salen? ¿No? Como solo el genio, porque además es un hombre que en los últimos 2 años escribió esta novela. Una novela de la que, cuando venga Sergio, pues hablaremos, porque es una novela en la que la actitud contestataria que en esta novela tiene que ver con la pandilla de irreverentes jóvenes saliendo de alrededor de sus 20 años de edad, 20, 25 años, aquí se traduce, ¿verdad?, en una actitud alrededor de la muerte, alrededor del crimen, alrededor de la descomposición, no como una denuncia abierta, sino la sabiduría de este tipo es que logró meter una de las cosas más macabras de Latinoamérica y que dan para un libro de testimonios como el de Sergio, una investigación periodística como la de Sergio. Él incluye aquí, es decir, el tipo es tan genial que es un fagocita, lo que sea, pues. Para este libro, en esa época yo era jefe de información de un periódico en la Ciudad de México y tuve una chica toda una semana trabajando para él, para que le mandara todos los casos que hubiera en el internet, ¿verdad? Y una de mis asistentes le dice: Nayeli, ándale a este, no me estamos, porque era insistente, ¿verdad? Tenía una intensidad abrumadora, ¿no? Entonces mete eso, y es uno de los 5 libros, estos son 5 libros en uno, pero todo lo que estamos hablando de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez es uno de los libros. Es decir, fagocita eso y lo mete en toda su visión de mundo, sabiendo casi que va a morir, me da la impresión. ¿Cuál es la génesis de esto? Eso creo que es una buena pregunta para que la respondamos en la otra sesión. Yo nada más, antes de terminar, algunos elementos que son importantes para ver algunos rasgos de su característica. Es decir, Bolaño es un escritor nacido en Chile y formado en México. Entonces yo digo, ¿por qué lo contestatario no se traduce en acción política? Porque por lo general, en ambientes muy opresivos, eso es casi inmediato, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mismo caso mexicano, ellos no siguen el ejemplo de Revueltas. Es decir, cuando ellos están comenzando eso, José Revueltas va saliendo de la cárcel, el escritor revolucionario por excelencia de México, un hombre que vivió muchos periodos de su vida en la cárcel, que militó en el Partido Comunista, que después se peleó con los comunistas y se hizo trotskista, y que en el 68, cuando las tropas del Estado mexicano asesinan a la multitud de estudiantes en Tlatelolco, el único de los escritores mexicanos que va a la cárcel, no de los intelectuales fueron bastante, pero el único de los escritores de ficción, que tiene muchas novelas, que es reconocido, que es un hombre que tiene 60 años, que va a la cárcel, que es José Revueltas. José Revueltas es del 14 probablemente, estamos hablando de un hombre de 56, 58 años, 54 años. ¿Por qué no siguen el ejemplo de Revueltas? Es muy interesante, ¿no? En el caso de Bolaño. Y a mí lo que me da la impresión es que el hecho de ser extranjero en México es muy particular, porque el Estado mexicano es muy amplio y muy tolerante, pero al mismo tiempo, desde que uno entra, uno sabe que está el 33, ¿verdad? El 33 es el artículo de la Constitución por el cual el Estado mexicano, ¿verdad?, se reserva el derecho de expulsar de su territorio todo aquel extranjero que se inmiscuya en política. Y eso uno lo aprende desde que entra a México, el 33, ¿verdad? Ten cuidado con el 33. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso, no que Bolaño tuviera de eso conciencia a esa edad, pero
funciona un mecanismo de neutralización a ese nivel, ¿no? Funciona un mecanismo de neutralización y por lo mismo, en la sociedad mexicana de esa época, el arquetipo del escritor militante funciona. Es un arquetipo que sí funciona en la Argentina, o en Chile, o en Perú, o en Centroamérica mucho más, ¿no? El escritor que se va a la montaña y toma un fusil para pelear contra las fuerzas del gobierno